Doctor Carlos Sánchez Berzaín está con nosotros. Bienvenido, doctor. Un abrazo. Mucho gusto, don Luis, a sus órdenes y un saludo a su importante audiencia en Nicaragua y en todas las Américas. Gracias por estos minutos, doctor. La dictadura de Nicaragua salió de la OEA oronda y dice que, bueno, pues se han salido de un infame organismo que es un ministerio de colonias. A estas alturas, ¿qué significa para las democracias del continente americano un paso como este, en donde se ve el organismo manoseado por una dictadura que ha hecho con sus resoluciones lo que le ha parecido a bien? Yo creo que la lectura es otra, don Luis. La pregunta es qué significa esto para la dictadura en Nicaragua. Primero representa la confesión absoluta de que es un gobierno dictatorial, un régimen que viola los derechos humanos y que está escapando del sistema interamericano en un intento de proteger y de tener impunidad para los criminales que manejan Nicaragua. Lo segundo que hay que ver es que en lugar de lograr ese propósito de escapar de la jurisdicción internacional, lo que hacen es confesar a viva voz su condición de dictadura que ejerce el poder con terrorismo de Estado y violación de derechos humanos. Y la tercera consecuencia es aún más grave. En el ámbito internacional ya no hay duda del señalamiento y de la naturaleza de la dictadura de Nicaragua, que al igual que la dictadura de Venezuela y que lo mismo en su momento de la dictadura de Cuba, escapan del sistema interamericano para tratar de encubrir sus crímenes. O sea, esto no afecta en nada a la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos es un organismo muy sólido, fuertemente institucional y que como está fundado en la democracia, en la libertad, en el respeto a la voluntad de los pueblos, tiene que recibir como señales de confesión del crimen organizado que regímenes como el de Ortega y Murillo separen el nombre de Nicaragua, mientras ellos estén de dictadores, del sistema interamericano. Doctor, pero no es negativo que de pronto cada una de las resoluciones de la OEA hayan quedado como un papel mojado. Así lo ha visto la dictadura, ¿verdad? Y además de ello, que toda la presión diplomática que se pudo hacer haya tenido resultados infructuosos. ¿No se puede ver como un fracaso esto? No, porque, a ver, lo primero que hace la Organización de Estados Americanos es, en el marco de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, señalar a Nicaragua como una dictadura. Eso es ponerla al margen del ordenamiento jurídico internacional. Y eso permite un sistema de sanciones que ejecutan los países. La OEA como OEA no tiene un mecanismo para establecer sanciones efectivas a las dictaduras, pero sí los países. Y Estados Unidos tiene una batería de sanciones muy importante que está creciendo además, que va desde el señalamiento personal de los criminales que detentan el poder, que no pueden estar en Estados Unidos, que prácticamente no pueden circular por el mundo libre, hasta medidas que afectan el movimiento económico de la dictadura. Ahora, en ese tema lo que hay que hacer es un pedido de profundizar las medidas, porque las dictaduras, a lo largo de los años, con la dictadura de Cuba como ejemplo, utilizan el tema de las sanciones como si fuera un castigo para el pueblo. Hasta ahora la dictadura cubana ha sido utilizando la narrativa, porque es una falsedad, de las sanciones económicas que llaman embargo a Cuba, como un pretexto para la quiebra cubana, cuando en verdad el país con el que más comercian es con Estados Unidos y lo único que tienen que hacer es pagarle al contado. Y utilizan esta narrativa para poner al pueblo por delante de lo que es la dictadura y decir, si se hacen sanciones para Cuba, para Nicaragua o para Venezuela, lo que están haciendo es dañar al pueblo, sacrificar al pueblo, cuando el pueblo está ya sacrificadísimo por soportar el terrorismo de Estado, la violación de derechos humanos y la miseria a la que los someten estas dictaduras. Entonces, lo que los pueblos tienen que pedir en el marco de su resistencia civil son sanciones inhabilitantes. Y esas sanciones inhabilitantes tienen hoy día, en el caso de Nicaragua, el gran justificativo de la retirada que ha hecho la dictadura del Estado nicaragüense de la Organización de Estados Americanos. Y sanciones inhabilitantes quiere decir sanciones como las que hoy día la comunidad internacional le está imponiendo, por ejemplo, a Rusia.
Hay que hablar del comercio, hay que hablar de SWIFT, hay que hablar del intercambio económico, y las dictaduras de América Latina no duran semanas detentando el poder. Y yo le digo, para eso, quiero insistir, el acto de confesión de la dictadura nicaragüense, de separar al Estado nicaragüense de la Organización de Estados Americanos, primero es arbitrario, segundo es ilegal, tercero es temporal y cuarto es la prueba más efectiva para aplicar más sanciones por parte de toda la comunidad de países que forman parte de la Organización de Estados Americanos y del mundo entero, la Unión Europea y otros países. Y eso es en lo que hay que insistir, eso es lo que hay que pedir. A partir de esta decisión de la dictadura nicaragüense hay que pedir más sanciones contra la dictadura sin dejarnos engañar de que esas son sanciones contra el pueblo nicaragüense. Ahora, doctor, ayer casualmente, Frank Mora, que es el embajador de Estados Unidos ante la OEA, brindó una conferencia de prensa sobre la salida de la dictadura de la OEA y se le hacía preguntas concretas y tienen que ver con lo que usted está diciendo, sanciones inhabilitantes. Cuando se le pregunta a alguien como Mora, o se le pregunta a alguien como Brian Nichols, o se le pregunta a alguien que representa a la administración del presidente Biden o a la administración de Estados Unidos, la respuesta que te dicen es: no podemos tomar medidas que afecten al pueblo más de lo que ya está. Y por tanto, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Nicaragua no se puede tocar, no podemos apretar más por aquí porque no queremos que el pueblo se afecte. Entonces, uno no termina de entender ese discurso en el cual se escudan para decir: no apretamos con todo a la dictadura porque el pueblo va a sufrir. Y usted lo ha dicho claramente hace unos minutos, el pueblo viene sufriendo, el de Cuba viene sufriendo hace 6 décadas. El de Nicaragua desde que Ortega está en el poder y más desde 2018 para acá. ¿Cómo se entiende esto? Se entiende por la falta de presión y de acción política de la oposición real de estos países, en este caso de la oposición real de Nicaragua, que tiene que explicar a los personeros y representantes de diferentes países, no solo de Estados Unidos, que el poner sanciones inhabilitantes a Nicaragua no es perjudicar al pueblo, sino buscar el retiro de la dictadura. Y yo creo que debería organizarse la oposición nicaragüense, lo mismo que la oposición venezolana, como está organizada la oposición cubana en resistencia, para recorrer los diferentes países de América Latina y del mundo y generar una presión internacional por las sanciones inhabilitantes. Y en el tema de Estados Unidos, yo creo que es el lugar donde más rápidamente se puede entender. Yo he escuchado la declaración del embajador Mora, pero no creo que sea una declaración de ese extremo. Yo creo que es una declaración cautelosa que necesita escuchar la verdadera voz del pueblo nicaragüense que dice: señores, sancionando a la dictadura no hay daño al pueblo, porque lo que queremos es que la dictadura se vaya. El día que ese idioma suene y ese mensaje se entienda en Washington, en Madrid, en Ginebra, en París, en Brasilia, en Lima, en Buenos Aires, las cosas van a cambiar. Hay que dejarnos de quejar y hay que empezar a actuar. Una campaña internacional de opinión pública es muy importante. Y yo le digo, esta situación que acaba de producirse en la Organización de Estados Americanos es una gran oportunidad para pedir más sanciones y lograr sanciones inhabilitantes. Es un acto de confesión del crimen organizado que detenta el poder en Nicaragua. Un último punto sobre la OEA. Esto daría, doctor, porque hemos hablado y lo sabemos, ¿verdad? La Carta Fundacional y la Carta Democrática Interamericana no tienen medidas coercitivas específicas para actuar. Sería momento como para contemplar, discutir por lo menos una reforma que le dé más elementos a la OEA para actuar frente a criminales como Ortega, ¿verdad? Que ha rebasado todas las líneas rojas que supuestamente existen y que a él le han dado por igual. Entiendo que eso está en consideración y en tratamiento, pero le quiero insistir en que la OEA es un organismo político. 34 países representados por sus gobiernos. Y de esos 34 países, hoy día hay 5 gobiernos paradictatoriales que están respaldando a las dictaduras, que son Argentina, que acaba el próximo 10 de diciembre con Fernández Kirchner, México con López Obrador, Colombia con Petro, Chile con Boric y Brasil, que es muy fuerte, con Lula.
que influye en otros países, como por ejemplo el Caribe. Y en ese sentido, yo no creo que en este momento esa iniciativa tenga el respaldo de los votos políticos que necesita, porque hay además otra instancia a considerar, que se estaba trabajando en el momento en el que Guaidó era el presidente legítimo de Venezuela y tenía reconocimiento de más de 60 países, que es la aplicación del TIAR. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es un tratado para mantener la paz y la seguridad internacionales y para evitar que el crimen organizado detente el poder y haga lo que están haciendo Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, que es convertir esos países en dictaduras como plataformas de agresión a la paz y la seguridad internacionales. Nicaragua es hoy día una base militar equipada con armamento ruso y con toda la penetración iraní para agredir a los países de la región, y es una amenaza permanente inclusive contra los Estados Unidos. Cuba tiene sistemas de espionaje sobre el territorio americano y está aprobado y aceptado inclusive por fuentes norteamericanas. Venezuela es una base militar armada por Rusia y por Irán con el mismo propósito, y Bolivia es la base del terrorismo islámico de Irán con documentos firmados públicamente que amenaza todo el cono sur. Entonces hay mecanismos, pero esos mecanismos están hoy día saboteados, frenados por los gobiernos paradictatoriales con grandes responsables: Lula, López Obrador, Petro, Boric, que son los Fernández Kirchner de la Argentina, que son los protectores de las dictaduras. Le voy a poner un ejemplo. Hace unas semanas el presidente de Chile, Boric, ha visitado al presidente de Estados Unidos. Y en la audiencia le ha pedido dos cosas: que levante las sanciones a Cuba y que pida a Israel que cese la defensa legítima que está ejerciendo después de los ataques terroristas con la fuerza que se ha desatado en la zona de Gaza. El presidente de Chile, que debería hablar con el presidente de Estados Unidos sobre el libre comercio, sobre el desarrollo de mercados, sobre el crecimiento de ese gran país que es Chile, viene a pedir dos cosas a favor de las dictaduras y del terrorismo. Así estamos. Entonces, el sistema interamericano no hace crisis porque Nicaragua sale de la organización. Es el crimen organizado confesando. Hace crisis porque presidentes elegidos democráticamente, como Boric en Chile, Lula en el Brasil, Petro en Colombia, López Obrador en México, y ahora el que se va, Fernández Kirchner de la Argentina, son cómplices y son sirvientes de las dictaduras y ponen la política exterior de sus países para proteger el crimen organizado y el terrorismo, y por eso se llaman gobiernos paradictatoriales. Pero se está acabando eso, porque ya uno menos Argentina, ahí tiene usted a Chile y a Colombia en crisis, a Lula con grandes dificultades, y veremos la elección del próximo año en México, que obviamente con la salida de López Obrador tiene que cambiar. Sí, y ese es el último punto, doctor. El triunfo de Milei, ¿qué tanto efecto puede tener en América Latina, tomando en cuenta el peso que tiene Argentina y además de eso lo que ha dicho el presidente electo, romper relaciones por lo menos con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, con los regímenes donde hay dictadura? ¿Qué tanto efecto puede tener positivo para la lucha por la democracia? Porque hay gente que ve a Milei también con un tanto de resquemor y con miedo a que se vaya al otro extremo. Mire, no hay otro extremo. Aquí en un lado hay libertad y democracia y en otro lado hay crimen organizado y dictaduras. No hay punto intermedio ni hay extremos. O sea, lo de Milei es una buena noticia para la Argentina porque tiene la opción de salir del control del castrochavismo, del socialismo del siglo XXI, con un gobierno de Fernández Kirchner que lo ha llevado a la corrupción, a la hiperinflación y a ser el sexto país más miserable del mundo y el tercer país con la inflación más grande del mundo. Pero es también una buena noticia la presidencia de Milei para América, para la democracia y para el mundo, porque ya la conspiración para derrocar y para frenar las iniciativas del presidente electo Milei ya ha comenzado, inclusive antes de que él se posesione. Y esa conspiración va a través de las embajadas de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua en la Argentina. Y él haría bien
en cesar relaciones con las dictaduras y en reducir al mínimo la representación de esas delegaciones diplomáticas, donde, como se demostró en 2019, cuando el presidente Lenín Moreno del Ecuador estaba siendo objeto de un golpe de Estado y expulsó a la delegación de más de 100 diplomáticos cubanos, la conspiración cesó. La conspiración contra Milei ya ha comenzado, está dirigida por Cuba, operada por el Foro de Sao Paulo, manejada comunicacionalmente por los gobiernos paradictatoriales y va a ser operada territorialmente por el narcotráfico, utilizando la dictadura de Bolivia como plataforma, por el crimen organizado, como ha sucedido en el Ecuador con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, y por las FARC, por el ELN, por los sicarios que estos manejan, e internamente sobre el aparato kirchnerista alentado por los gobiernos con sello de protección diplomática de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. O sea que el gobierno de Milei tiene dos desafíos, incluso antes de instalarse: el económico y el de mantenerse en el poder, el de mantener su seguridad interna y salvar a la Argentina y de esa manera a las Américas de la amenaza de este terrorismo que se ejerce a nombre de los estados de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, cuya representación está en manos de dictadores que son crimen organizado transnacional, que han convertido sus países en narcoestados. La ecuación es muy sencilla, la realidad objetiva muestra lo que está pasando y Milei, presidente, si toma ese tipo de determinaciones, pues se protegerá a sí mismo y además ayudará a que otros países con democracia tengan el valor de hacerlo. Y en la lista están Ecuador, está el Perú, está Uruguay, está Paraguay, están los países democráticos que están permanentemente amenazados, acosados y siendo objeto de agresiones por parte de las dictaduras bajo la jefatura de Cuba. Doctor Carlos H. Berzaín, gracias por estos minutos, gracias siempre por estar en disposición de hablar sobre las democracias y la situación de nuestros países desde todas las perspectivas de su óptica, que es muy amplia y nos ayuda a entender mejor los fenómenos. Un abrazo y hasta la próxima, que podamos tomarnos otro cafecito. Gracias, encantado, muy amable, Luis.